Hola, hola Aries, bienvenido. Pidámosle a tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros que a través de las cartas el día de hoy te envíen esos mensajes que necesitas saber, esas señales que necesitas saber en este momento, lo más importante. Recuerda que son lecturas generales, así que toda la lectura no va a resonar con tu situación, pero si estás aquí hay un mensaje que sí o sí es para ti. Recuerda que el universo no tiene casualidades. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Y recuerda que también es una lectura atemporal. El momento que llegues a ella es el momento en el que has sido guiado hasta aquí. Mensaje para Aries. Confianza. Ok, mira, te dicen, está muy bien reconocer tu poder personal y que ese sea de alguna manera tu escudo protector, tu fuerza, esa fuerza que te permite mover montañas, que te permite superarte. Pero hay veces que hay que tener confianza, además de la que tenemos en nosotros mismos, confianza en que estamos siendo sostenidos, confianza en el proceso quizás que estamos realizando, cuando hay que arriesgarse para hacer algo y nos da miedo porque no vamos a tener el control sobre esa situación. Dice, lo que tú estás creando es tan maravilloso que tú te puedes permitir soltar un poco el control y tener confianza en que todo va a salir bien. Porque tienes la bendición contigo, porque tienes, como dicen, el hacha contigo, ¿vale? Entonces, como creador de tu vida, conectado con ese poder personal que tienes, conectado con tu propia existencia, no debes tener miedo, no es necesario el que quizás te machaques por hacer las cosas tan a tu manera, porque de igual manera van a salir como tú quieres y van a salir mejor, pero permitiéndote a ti tomarte un break, tomarte un tiempo para soltar un poco el control, para celebrar. Sentía esta energía de celebración, porque puede que te agotes tanto por estar haciendo tantas cosas, ¿vale? Por tantas cargas que tengas. Dice, tu poder creador te va a permitir. Y es como esa energía que lo envuelve todo. Tu energía poderosa de creador, de dueño o dueña de tu propia vida, que te conecta con la existencia en sí y con el poder manifestador, te invita a que te tomes también tu tiempo a mirar esas cosas más pequeñitas, aparentemente insignificantes, pero que te va a demostrar que no estás sola o solo en este proceso o en lo que tú quieras manifestar. Es reconocer que tienes el apoyo, que tienes la bendición y que aunque sí confíes en ti, estás siendo sostenido por el espíritu. Me dicen así. Fluir, soltar, cero resistencia, permitir que las cosas lleguen a ti y que te sorprendan. Vamos a ver. Aries, por favor, ¿cuál es el mensaje para Aries el día de hoy? Ese dinero que tú estás esperando te llega. Te llega porque te llega. Pero ¿sabes qué? Y ahora le encuentro sentido a la energía con la que comenzaste la lectura. ¿Sabes por qué te va a llegar? Porque tú empiezas a confiar en lo que te rodea, en lo que te protege. Puede que tú lleves tiempo esperando
algo y hayas generado alguna incertidumbre, alguna duda de que realmente estuviera sucediendo. Tienes una parte de razón en tener preocupación, y es que hay energías o personas que están observando tus movimientos, tus pasos a la espera, o que te están observando. Esas personas no tienen buenas intenciones, ¿ok? Es verdad. Tú puedes estar sintiendo que te tienen envidia, que hay personas que no te quieren bien, pero ahí es cuando tú tienes la confianza de esto que yo estoy esperando es mío por derecho, me pertenece, yo lo luché, yo lo trabajé, yo lo cultivé y la recompensa es mía. Me están hablando específicamente de dinero, de un aumento espectacular de dinero que llega a tus manos. 7 de pentáculos, un dinero que ya te pertenece por derecho propio porque te lo curaste, te lo trabajaste, es tuyo. Pero sí, aquí con la carta de la gran sacerdotisa, mira, es que más claro el agua. Lo sentí. Tú puedes tener tu ímpetu, tú puedes tener esa energía aguerrida, de lucha, de batalla, pero es necesario también conectar con el lado más intuitivo, más calmo, más, bueno, ya te lo dije, intuitivo, escuchar un poco más a tu intuición. No dejarte llevar por el impulso, porque quizás toda la información no la tienes en esta situación, ¿vale? Pero el dinero viene. Si tú estás esperando por un dinero, el dinero viene. Que te estén por pagar algo que es tuyo, que te pertenece. No estoy hablando algo que tú estés pidiendo de favor, no, algo que es tuyo. Algo por lo que ya tú has trabajado, has puesto empeño, pero que todavía no te haya llegado, llega. Esto sí es verdad que puede estarte generando algún tipo de incomodidad porque no estás viendo con claridad por dónde va la cosa, qué tal, qué tanto se puede tardar. Puede que por momentos haya alguien que te diga, pero ¿por qué esperas tanto? Ya eso debería haberte llegado. Dice, tú en este tiempo no escuches voces ajenas, solo escucha tu intuición. Y fluye, ten confianza, que lo que es para ti, como dice la canción, lo que es para ti, si viene de arribita, nadie te lo quita. Y este es tu derecho, es tu manifestación, es tu creación. Ok, viene lento, sí señor, viene lento, pero viene. El caballero de pentáculos a mí me encanta porque, aunque es verdad que es una energía que casi no avanza, que es muy lenta, cada paso que da lo da con seguridad, con certeza. Aquí ya no hay vuelta atrás. Cuando llegue el punto, el momento de recibirlo, es algo sólido, grandioso. Como dice, lento, pero aplastante. ¿Ok? No creo que falte tanto. Porque quizás ha sido como un momento de pausa. Hay una comunicación que te va a estar llegando. Ahí está. Mira, la incertidumbre te puede estar llegando porque no estás viendo frutos de lo que tú esperas, o de tu esfuerzo o de tu trabajo. Sin embargo, yo creo que tú has seguido perseverando y que sigues perseverando. Pero sí te puedes desesperar un poco porque no ves el fruto. En algún momento has podido hasta pensar que estás trabajando en vano, que lo estás haciendo en vano. Pero no es así. ¿Ok? No es así. Solo tienes que tener un poquito de confianza. Recuerda que la carta de la sacerdotisa salió. Ahí está. Confía en tu intuición. Porque a pesar de lo que tú estás viendo a nivel físico, mira, recuerda esto, cuando tú quieres materializar algo que está en tus ideas, en tus proyectos, en tus planes, en tu mente y corazón, está en, vamos a decir, en espíritu.
o en energía intangible. Pero cuando ya tú lo quieres llevar a la materia, por lógica, se demora un poco más porque ya no es intangible, ya se está pasando al plano denso del 3D, de la tercera dimensión. Entonces lleva su proceso. Yo siento que aquí tú vas a estar aclarando quién es la persona que pudiera estar bloqueando esta abundancia para ti. Porque es que estas dos cartas unidas me pueden estar hablando de energías, personas que tienen no tanto habilidades psíquicas, sino personas que con malicia pueden pensar, intencionar, malos ojos, y sí pueden estar bloqueando en algún punto tu camino. Pero vamos a ver qué pasa con estas personas. No nos vamos de aquí sin saber qué va a estar pasando con estas personas, con esta situación. Ok. Esta persona puede que tú le conozcas, lleves tiempo trabajando con esta persona o conociéndole. Para mí te están dando una pista de la persona que es que por una parte no siento esta energía tan mala, pero puede ser que ya esta persona tú le conozcas, que no es confiable. 8 de copas, hay que alejarse de alguien aquí. Pero por otra parte me muestran a alguien que sí puede estarte ayudando. Alguien que sí puede estarte dando una mano. Y aquí hay un giro, hay un cambio de ciclo. Sin embargo, me hablan como de un cambio de compañías, cambio de amistades. Como si ya te hubieras visto con tu ojo de halcón que esa persona no está siendo sincera. Pero por aquí hay alguien que sí pinta que es confiable. Este mensajero, que puede ser de Virgo, Tauro, Capricornio, ¿ok? Me habla más de esa energía de persona confiable, que te comunica, que te habla. Quizás vayan a colaborar juntos. ¿Ok? Vamos a ver. Cinco de pentáculos, 6 de pentáculos y 7 de pentáculos. Quiero una más aquí. Quiero una más porque lo que siento es que al final esta persona es como si fuera a colaborar contigo, a invertir contigo. Pero quiero algo más. Hay una persona muy justa que aparece aquí para ti. Sí. Y es una persona que además de venir rápido, esta persona puede estarte revelando y te va a doler. Te va a doler porque quizás tú no te esperas que esta persona sea así. Es una persona con quien tú tienes un recuerdo bonito o de quien tú no te esperas ninguna maldad. Pero siento alguien que viene honestamente, sinceramente a decirte quién es la persona que no, o hacerte ver, pero esta persona sin filtro, te lo dice sin filtro, quién puede estar no queriéndote bien, no haciéndote bien. No sé si es que ve algo o si te abre los ojos por alguna razón. Ahora, lo que siento aquí es que las cosas sí van a estar cambiando. Porque del 5 de oro me pasan al 6 de oro. ¿Ok? Aquí hay un movimiento, hay una comunicación que te trae tranquilidad, que te trae paz. Pero también hay una comunicación que aunque aclare el camino, te puede estar molestando un poquito, doliendo un poco. Porque es que tú sientes que no mereces.
Dice, ¿en qué debes tener confianza? En que todo lo que están sacando de tu vida es para que entre algo mejor, es para hacer espacio a que entre algo mejor. Que tú no vas a prosperar y a triunfar con los ojos puestos en ti de esa persona. ¿Vale? Vamos ahora a ver qué pasa con esta persona. Mira, número 1. Y no me gusta tanto abordar estos temas, pero son necesarios. Estos temas que hablan de personas que te tienen envidia, personas que por delante son una cosa y por detrás son otras. No me gusta, pero son necesarios porque estamos con muchísimas personas a nuestro alrededor que no le vemos sus verdaderas intenciones. Entonces, cuando sale ley, hay que decirlo, ¿ok? Observa, si tú tienes sospechas, porque siento sospechas sobre cierta persona, obsérvale cuando le das una buena noticia. Los 5 a 10 segundos, sobre todo hasta los 5, 7, 8 segundos, cuando tú le dices a una persona una noticia, tú le vas a ver su verdadera respuesta. Y si le dices, ¿sabes qué? Me regalaron, no sé, X cantidad de dinero. La primera reacción de esa persona, sus gestos faciales, no lo que dice, sus gestos faciales, te va a dar a entender, pero rápido, eso tiene que ser en cuestión de segundos, porque automáticamente la persona que quiere hacerte ver que te apoya o que está contigo, va a cambiar su actitud y te va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero en los primeros segundos va a aflorar su verdadera respuesta ante esa situación muy buena que te pasó. Va a quedarse impactado, va a poner quizás la ceja fruncida o se va a quedar así seria y después, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y por el contrario, si le dices, ¡ay! ¿Sabes qué? Terminé con mi novio, un ejemplo, o con mi pareja, o pillé a mi pareja haciendo tal cosa. La primera reacción de esa persona, si es como de sonrisa, sabes que se está alegrando. Y por otra parte, después esa persona va a rápidamente cambiar, pero ¿cómo es posible de que haga eso y que ahí cambia, como embaraja un poco para que tú creas que te está apoyando? ¿Qué pasa? Yo te veo a ti, pudiera ser enfadándote, sí, pero ese enfado no lo vas a tener. A ver, va a haber mucha decepción. Va a haber mucha decepción que te vas a quedar como con la sensación de ¿por qué? ¿Qué hice yo? Dice, a veces tú no tienes que hacer nada para que las personas te quieran mal o te hagan mal, ¿vale? Es como no vuelques la culpa en ti. No has hecho nada como para que esta persona, a no ser que hayas hecho algo, pero no lo muestran. Es una persona que es envidiosa, es una persona que está en lo oculto, no se está mostrando. Es una persona que le gusta mover energías y no de las buenas, pero que a ti no te va a afectar más. Te afectó. Te lo digo, aunque tú no hayas sido consciente, te afectaron las energías de esta persona, pero no lo va a hacer más. Quiero cartas para concluir con este asunto. El colgado, te vas a dar cuenta de cuál es el siguiente paso, te vas a dar cuenta. Como digo, el colgado es, me detengo un momento, sí, es un momento incómodo, es complicado, me aparto, pero aclaro mi mente y cuando salgo de ahí salgo con la decisión tomada. ¿Ok? Conclusión, por favor. Vale. Mira, alejamiento de esa persona. No me gusta dar características de las personas, pero ¿cuál es la conclusión para ti?
independientemente de lo que esa persona haya querido o te haya soltado o haya... Da igual. El colgado. Quiero que observes esta carta. El 6 de bastos no habla de una batalla fácil, sino habla de enfrentarse a enemigos. Es una batalla que se libra, pero que se gana. Que hay personas que van a estar contentas, pero que hay otras que no tanto. Y a ti que te dé igual. El éxito es tuyo. Después de ese tiempo de, bueno, vamos a ver, voy a aclararlo todo. Incluso puedes estar haciendo limpiezas energéticas. Tú vas a estar sacando un poder de abajo la manga increíble. Increíble, lo estoy viendo muy claro. Incluso muchos de ustedes no saben que tienen este poder. Solo vi esta carta, que es la del loco, que es la que te representa. Bueno, hay otras cartas que también, pero esta carta te representa. Pero después de este éxito viene la rueda del año. Cuando tú logras aclarar la energía de esta persona, limpiarte, liberarte, alejarte, sobre todo, recuerda que aquí salía, alejarte de esa persona, con tus problemas, con tus situaciones, con tus alegrías, a otro lado. Esa persona, chuchu, sale de tu vida. No más. La rueda del año. La rueda de la fortuna no gira al azar. La rueda de la fortuna gira cuando tú haces algo que impulsa el movimiento, vamos a decir, de esa racha o ese tiempo de buena suerte o de esa sorpresa, pero realmente no es tanta suerte, sino algo que haces tú que trae energías positivas, renovadas, de maravillosas sorpresas, de cambios, que ahí sí te pueden tomar por sorpresa. Pero este movimiento es gracias a tu confianza y gracias a la fuerza interior que tienes. Y, por último, el loco. Nuevos caminos, nuevos capítulos, dejando atrás esos tragos amargos, esas personas. Con esta carta y el 6 de bastos ya me está diciendo que ese dinero es tuyo. Esa abundancia es tuya, porque no es solamente un dinerito que te llega. No, aquí viene abundancia. Recuerda que hay una persona que va a hacerte mucho bien, una persona que va a apoyarte, ¿ok? Y hay otra que no es buena para ti, ¿ok? No te voy a dar signos porque siento mucha mezcla aquí. Entonces me dicen que no te dé los signos, ¿ok? En el corte, y esto me pasa pocas veces, cuando hago el corte me dicen que mire las cartas que elegí, o que la que se hizo el corte, y mira lo que sale. No te rindas y sabiduría profunda. Confianza en los movimientos cósmicos universales, pero en tu sabiduría profunda, esa que está en ti, que conecta con el poder superior, que es quien te da la fuerza. ¿Para qué? Para no rendirte. Para que en los momentos que las cosas no vayan tan bien, es como la carta del colgado, soy flexible, me puede costar un poco, pero sé que cuando ya yo salga de aquí, lo que yo quiero, lo voy a tener. Y vamos a sacar esta otra de aquí abajo. Estás preparado para dar este cambio. Estás también preparado para limpiar tu camino. Fíjate, sí, así mismo es. La regeneración. No importa que esta persona te haya puesto, haya bloqueado, haya obstaculizado tu camino con sus ideas, con sus pensamientos, con lo que te haya dicho o haya hecho. No importa. Tú vas a estar floreciendo muy a pesar de intenciones o de personas hostiles, de personas que no aporten a tu vida. Tú estás siendo protegida y guiada. Desde el principio te lo dije, no solo en tu fuerza personal, sino en que estás protegido. Y mira ahí, cómo está ese, vamos a decirle como un polvillo de hadas, ahí como esa bendición sobre esta planta, que a pesar de estar sobre rocas con lava, está floreciendo. Tú te estás regenerando, estás resurgiendo como el ave fénix.
Mi querido Aries, ha sido una lectura espectacular. Espero que te beneficie, que estas energías, si está pasando en tu vida lo de esta persona, logres salir de ella, logres encontrar quién es. Pero sobre todo, sea o no sea tu historia la que implique a una persona envidiosa cerca tuyo, que yo creo que cada Aries tiene a alguien envidioso, porque es que es así. De igual manera no te rindas ante los obstáculos, porque tú estás creciendo, estás resurgiendo desde donde mucha gente ni se imaginó que tú fueras a resurgir, y estás conectado con ese poder profundo, esa sabiduría profunda que habita en ti, y estás listo para dar este paso. Recuerda, preparado y en loco, es tu momento de dar este salto. ¿Vale? Bendiciones.